Dios les bendiga. En esta hora vamos a seguir compartiendo sobre la santidad y la verdad. Y realmente ahora vamos a ver cómo podemos mantenernos puros, cómo mantener puro nuestro caminar. Realmente las escrituras nos dicen que el Señor es nuestro guardador. Sin embargo, ser guardados por Él no significa que no debamos enfrentar tentaciones, pues hasta Jesús fue tentado. Lo leemos en Lucas, ahí Él tuvo 3 tentaciones. Más bien, en medio de las pruebas y las tentaciones, Dios nos guarda y la forma como lo hace es por medio de su palabra. Por tanto, si queremos ser santos, debemos conocer íntimamente a la persona a quien la Biblia llama la palabra. Dice, realmente nosotros debemos de atesorar la palabra. Dice el Salmo 119, 9 al 11, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. La pregunta no es cómo puede ser puro un joven, aunque la pureza de corazón le sea imposible, más bien la pregunta será cómo puede mantener su camino puro. La pureza de corazón se puede alcanzar y mantener si aprendemos cómo acercarnos adecuadamente a la palabra de Dios y permanecer en compañerismo con ella. Pero realmente, ¿cómo puede el joven mantener puros sus caminos? La Escritura dice, con guardar tu palabra, en mi corazón he guardado tus dichos. Hay algo más allá de saber y conocer la Biblia. Realmente un sitio donde la palabra viviente de Dios sea nuestra posesión más atesorada. Atesora la palabra, es amada, pues ella penetra hasta partir el alma y el espíritu y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso está en Hebreos 4:12, ahí pueden leer el texto completo. Atesorar la palabra es permanecer por completo sensibles a sus efectos, pues a medida que juzga nuestros motivos, obra en la limpieza de nuestros corazones. Es la lámpara del Espíritu que con su luz ilumina las tinieblas de nuestras almas. Nos libera realmente de todas las fortalezas de las tinieblas de nuestras almas, nos libera de la fortaleza de los pecados ocultos. Duele, pero también sana, pues penetra profundamente hasta el verdadero núcleo, la misma raíz de todo nuestro ser, donde se originan todos los cambios verdaderos. La palabra del Señor, unida con el Espíritu Santo, es el vínculo para que nuestra transformación en la imagen de Jesús, la santidad, viene para aquel cuyo tesoro es la palabra y no vendrá en ninguna otra forma, ni buscándole por buenas obras, como les decía, ni por religiones, que esta sí es la buena, que esta iglesia es la buena, que aquella no. Hermanos, no hay iglesia perfecta, solamente son personas que buscan con ese anhelo a Dios, y son los que llegan a obtener la santidad. Muchos leemos en las escrituras solo para reforzar lo que ya creen. Pueden leer toda la Biblia, pero sus mentes únicamente rastrean ciertos conceptos, los que me convienen. En realidad no encuentran verdades nuevas en la palabra, apenas unas pocas verdades antiguas con pintura nueva. Los bautistas leen desde su perspectiva, los católicos, los evangélicos hacen énfasis en determinados aspectos, y los pentecostales, los carismáticos tienen también lo suyo. De la misma manera como los judíos, todos en Moisés fueron bautizados.
Los cristianos con frecuencia se bautizan en sus denominaciones cuando están completamente adiestrados, sus mentes se han sumergido en pozos de enseñanzas que les conforman y les hacen más la expresión de la imagen de su secta que de Jesús. Y cuando leen la Biblia, en lugar de creer lo que leen, simplemente leen lo que ya creen. Pero si realmente queremos crecer en la semejanza de Cristo, nos debemos bautizar en el Espíritu de Cristo, no en el espíritu o inclinación de unas determinadas denominaciones. Cuando uno se bautiza en Cristo, en verdad, su espíritu se viste de Cristo. Todo discípulo verdadero busca la imagen de santidad y poder del Señor Jesús, y no podemos permitirnos ser inyectados con una o dos docenas de versículos especiales de la Biblia que simplemente hicieron que hayamos sido salvos, pero que nos inmunizan contra la plenitud total de Dios. Realmente aquí es donde nosotros vemos que Dios nos limpia, nos purifica. Realmente nos bautizamos porque hemos creído, porque hemos querido buscar a Cristo, y tenemos que seguir a Cristo porque Él mismo dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, no le buscamos por otra cosa. Jesús dijo: yo soy la puerta, yo soy la luz. Y yo soy el pan de vida, es su palabra. Si somos discípulos verdaderos de Jesucristo, debemos saber que la realidad del reino de Dios se descubre y se encuentra realmente en la combinación completa en el significado de todas las palabras que enseñó Jesús. En consecuencia, debemos atesorarlas todas, todas tenemos que atesorarlas realmente. Y entonces realmente debemos de echar mano de toda la palabra de Dios. La palabra es Dios. Dice Juan 1:1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y en otras Biblias dice: en el principio era la palabra, era Dios, y la palabra es Dios, y todo. O sea que y el verbo, pues es la palabra, es la acción, es lo mismo, ¿sí? Entonces las escrituras no son Dios, pero el espíritu que alienta por medio de las palabras es Dios. O sea, yo les he dicho que tengan mucho respeto cuando leen la palabra de Dios, porque es palabra de Dios. Dios está hablando a nuestras vidas. Amén. Y se le debe honrar como Dios. Cuando vayamos a buscar al Señor, coloquemos varias traducciones sobre nuestra mesa y luego arrodillémonos delante de ellas como si el Espíritu Santo mismo fuese a hablar por su intermedio. ¿Acaso no buscamos encontrarnos con el Todopoderoso? Antes de leer, oremos para no hacerlo apenas con el intelecto. Más bien, pidámosle al Espíritu Santo que hable a nuestros corazones por medio de la palabra para ser discípulos verdaderos, que seamos aquellos que en pobreza y humildad de espíritu temblemos a las palabras de Dios. En ese estado de humildad profunda ante el Todopoderoso, la palabra se implantará en nuestras almas, vendrá a ser parte de nuestra naturaleza y sin duda alcanzará y tendrá un enorme poder en nuestras vidas. Y otra vez no leemos simplemente para reforzar nuestras opiniones, porque muchos leen la palabra de Dios para contender, para discutir. No, la palabra de Dios se va a leer para creerla, para vivirla. Es lo que se va a leer la palabra. ¿Sí? Sobre algunas doctrinas favoritas, aunque leer en oración y considerar la perspectiva de otros puede ser de provecho. Estemos preparados para tomar notas, para escribir lo que el Espíritu dice, y recordemos con toda atención que el Espíritu vivificante, no la letra,
nos trae vida. Leamos con actitudes de voluntad, humildad y arrepentimiento. Si no podemos obedecer completamente todas las palabras, guardémoslas y mantengámoslas en nuestro corazón. Y justamente aquí en este punto preciso, casi todas las personas fracasan. Si las palabras parecen imposibles o no se pueden guardar en nuestra mente carnales, se menosprecian y descuidan, pero Jesús dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Amén. Muchas veces antes de poder hacerlo debemos obligarnos a guardar esas frases del Señor. Dios debe obrar en nosotros, así el querer como el hacer. Antes que Dios nos capacite, debe actuar en nuestra voluntad. Permitamos que la palabra nos duela, que nos crucifique, suframos que ella, pero como Pablo dice en Gálatas 2:20, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo para Dios, para la honra y la gloria de nuestro Dios. Veámoslo ahí, está en Gálatas 2:20. Y entonces, veamos realmente toda orden de la Biblia como si fuera una promesa que Dios cumplirá en nuestras vidas. Y si usted analiza poco la Biblia, siempre donde hay una promesa, pero hay una obligación. Véala en muchos textos, yo no le voy a decir tanto, pero siempre dice, por ejemplo, honra a tu padre y tu madre para que tus días se alarguen, seas de larga vida y te vaya bien. Hay promesa, pero hay una obligación. Entonces, a medida que nosotros vamos perseverando y guardamos su palabra y así al efectuar y al atesorar sus mandamientos en nuestros corazones, la palabra misma de Dios obrará en nosotros. Porque como leíamos en Hebreos 4:12, que esa es muy penetrante, que llega hasta los tuétanos, hasta lo más interior de nosotros. O sea que es la que va a obrar con toda efectividad dentro de nosotros y traerá gracia a nuestras vidas y nos cambiará a medida que vayamos creyendo. Cada uno de nosotros necesitamos almacenar en la mente tanta Biblia. Algunos me dicen, no, es que yo tengo una mente de teflón, no se me pega nada. Pues si no le pide a Dios, dice, si le falta sabiduría, pídala a Dios y Él la va a dar sin abundancia y sin reproche. Eso está en Santiago 1:5, ahí lo pueden buscar. Pero realmente tenemos que nosotros tener esa esa, ese deseo como sea posible, porque dice que el que quiere, pues alcanza. Una técnica muy efectiva que he usado durante mi ministerio es leer diariamente, pues a veces 5 capítulos, de los primeros libros, luego voy en un chiquito, luego un grande, luego así, para que se me haga amena más a la lectura. Luego leo el Pentateuco, leo el Nuevo Testamento, luego leo en alta voz, los salmos, si el salmista lloraba, compartía sus lágrimas, si se regocijaba, expresaba su gozo. Después con todo cuidado estudiaba un capítulo de Proverbios y 3 capítulos de los profetas. Enseguida iba de nuevo a Proverbios, al Nuevo Testamento, y es como nosotros las epístolas y realmente todos los evangelios. En total, cada día había estudiado pues, varios capítulos. Así una lectura de este tipo me mantenía equilibrado en los diversos aspectos de la verdad bíblica. Quizás no sea posible seguir exactamente este método, pero sea cual fuere el sistema que se elija, cambiaremos totalmente con toda fidelidad
el tener ese pensamiento diferente de la búsqueda de Dios, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, es nuestro empeño que nosotros lo leamos. Me apegué a ese patrón de estudio con toda diligencia hasta cuando el Espíritu Santo comenzó a hablar, a alentar y a respirar por medio de la escritura. Cuando el Espíritu hablaba, le daba honor, seguía sus direcciones y escribía todo cuanto enseñaba. Honraba la palabra viviente. Yo he escrito muchos textos y solamente así me los he grabado un poco, pero lo escribo lo que me gusta y más o menos le pongo a qué se refiere y así. Y eso me ha ayudado. Pero nosotros, cada quien puede tomar una forma. Yo le digo, escribiendo me lo grabo más. A lo mejor ustedes es oyéndolo, escuchándolo, solo. Pero la cosa es que leamos la palabra de Dios. Es lo más importante, porque así podemos seguir sus direcciones y escribir todo cuanto enseñaba. Honraba la palabra por quien Él es, por quien es Dios, que esa palabra fue inspirada por Dios. Mi Dios, sin embargo, dejaba a un lado ese programa para ir tras cualquier tema del que me hablaba a veces la palabra, o luego cuando me decían, no, te toca predicar, híjole, no sé de cuál. Y digo, es que esto me gustó, esto no, esto, y a veces digo, no, mejor, pero aquí el Espíritu Santo habla esto y voy a hacer, y así se batalla, pero vale la pena, mis amigos y mis hermanos. Entonces aquí, y así es como se nos revelan las necesidades de la iglesia. Al ir leyendo, dice, no, pues es que la iglesia le hace falta esto, y es como a veces tomamos la decisión de agarrar ese tema. Como, como las propias escrituras, como a veces nos arde el corazón en mi interior cuando escribía las cosas que él me enseñaba. Al otro día de vuelta a la tarea de almacenar la Biblia y de nuevo de rodillas ante las escrituras para continuar con mi patrón de estudio. Entonces el apóstol Pablo nos dice con toda razón, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos. Y aquí tenemos que cantar. Qué bonito es cuando se alaba con salmos, con himnos, con cánticos espirituales. Llevemos una libreta y un lápiz en todas partes, y cuando vayamos a acostarnos tengámoslos en nuestra mesa de noche, pues Dios hablará a sus amados, que los ama y todo, hasta en el sueño. Somos llamados a permanecer en Él, no tan solo a visitarlo. Por último, debemos estar completamente entregados a las palabras de Jesús. Los evangelios se deben levantar en preeminencia sobre todos los demás libros de la Biblia. Muy frecuentemente los cristianos predican de Pablo o de otros de los apóstoles más que de Jesús, pero el mismo Pablo enseñó que la palabra de Cristo debe morar abundante en nosotros. La palabra de Cristo cambió a todos los apóstoles. Juan 1:3 nos dice que todas las que fueron echados por Dios por medio de la palabra, eso incluye a ti y a mí. Y dice, también escribió, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Eso está en 2 de Juan 9. Somos llamados a perseverar en las enseñanzas de Jesús, pero típicamente los cristianos pasan muy poco tiempo en las palabras de Cristo y prefieren leer sobre Él antes que morar dentro de Él. Tenemos libros sobre cómo hacer, cómo cada aspecto de la vida,
Inclusive hemos llegado a creer que leer libros cristianos es la pura y misma esencia del cristianismo. Siempre estamos aprendiendo, pero nunca llegamos al conocimiento de la verdad. Amados, la verdad está en Jesús. Por tanto, debemos aprender a perseverar en las enseñanzas de Cristo mientras continuamos nuestro estudio del resto de las Escrituras. Solo Jesús murió por nuestros pecados. Nuestra búsqueda de Él debe convertirse en la meta en singular de nuestros empeños espiritual. Debemos desarrollar un oído tan atento que el Espíritu pueda hablarnos en cualquier parte sobre cualquier cosa. Honrémosle y Él nos honrará. Guardemos la palabra en nuestros corazones y nos establecerá en santidad delante de Él. Así, de esta manera, Él mantendrá puro nuestro camino. Si guardamos su palabra, lo buscamos a Él, lo anhelamos y todo seguir el ejemplo de Cristo. Es lo que nos va a mantener puros y va a mantener puro nuestro camino. Así, y más ahorita que el tiempo se acerca, hermanos, no pierda tiempo en fábulas, en todo. Creemos que la venida de Cristo está para venir. Dios me los bendiga. Amén.